a hacer, hay que ponernos de acuerdo. Está conmigo Ana Abella, especialista en educación y sistemas educativos de Santillana. Y de hecho, antes de salir al aire estábamos hablando justamente de ese tema, de saber si realmente existe esta atmósfera de confianza respecto al impulso tecnológico en las clases, o de plano ya nos importó un rábano y estamos viendo la presencialidad, la pizarra, el 2 más 2 es 4 delante de 20 alumnos. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida a familia.com. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Muy contentos de poder hablarle a las familias el día de hoy, ¿no? Ahora, estamos en una época en donde estamos retrocediendo básicamente en esta implementación tecnológica. ¿Sientes que esto está ocurriendo o es una paranoia mía? Retrocediendo yo creo que un poquito, porque estamos volviendo a la presencialidad que disrumpe lo que se ha convertido en natural. O sea, no está mal volver. No, para nada. No está mal volver a la presencialidad. Está mal olvidar lo que aprendimos durante la pandemia. Y en términos de tecnología, creo que a veces tenemos un poco de miedo que tome protagonismo dentro de la sala de clase, ¿no? Claro. Ahora, vamos a los niños se les enseña la valentía explicándoles la naturaleza del miedo y el punto de referencia al que le tienen miedo. Y en este caso la tecnología genera miedo no en los niños, no en los adolescentes. ¿En quién genera miedo? En los adultos, porque consideramos que no somos nativos digitales, ¿no? Claro. Los profesores a veces están un poco temerosos de perder el control y lo que podemos observar a veces es que quieren volver a la hojita amarilla, a la práctica tradicional, ¿no? Hubo profesores más inteligentes durante la pandemia, hubo profesores que hicieron uso de la tecnología como tal. Andreas Schleicher de la OCDE dice, la tecnología es un potenciador y un acelerador, pero va a ser también potenciadora y aceleradora de las malas prácticas. Pues, para mí la clave es el docente, ¿no? Claro. La formación que hacemos a ese docente en el uso de la tecnología. La tecnología es inocua, es como el agua. Exactamente. Tú puedes darle vida a una planta, puedes alimentar a una nación con agua y puedes matar a alguien con agua también. Exacto. Entonces, ¿sientes que este cambio viene un poco más por las generaciones adultas de docentes o es que no tiene que ver con la edad? Porque entendería que hoy, 2023, hay una generación de profesionales en la educación que han nacido en la época de Internet y que la entienden de manera más orgánica. Sí. Entonces, esos docentes que hoy crecieron con la Internet 1.0, 2.0, que ya egresaron de las aulas, que ya ejercen la docencia, ¿están más predispuestos? ¿Están menos predispuestos? ¿Realmente importa el hecho de que sean hijos de Internet? Están más permeables a cambiar la metodología en el aula de clase, ¿no? Y ahí cobra importancia en este círculo virtuoso de implementación de tecnología, la metodología. Invertir el aula de clase es fundamental y el profesor tiene miedo. Descríbeme eso, porque es una idea fantástica la de invertir la clase. ¿A qué se llama invertir la clase? Aula invertida quiere decir darle poder al niño en el aprendizaje. Eso hicimos durante la pandemia. Todos los profesores, sin darnos cuenta, lo que hicimos fue decirle al niño, busca en internet este tema y cuando estemos sentados ya no tengo que esperar a que busques, sino que me cuentas qué aprendiste. Empoderarlos, pero les desarrollas la investigación, descubrir lo que normalmente a ti y a mí nos explicaban como la regla gramatical, por ejemplo, o la definición del concepto. Los niños ahora buscan eso y en la sala de clase lo que hace el profesor es ser un facilitador y verificar que el niño realmente está aplicando correctamente lo que investigó y lo que trajo a la sala de clase. Y la función del profesor dentro de eso es proponer diferentes maneras de que puedas tú verificar si el niño está aprendiendo o no. Los papás son fundamentales en eso, porque hay papás que piensan que si el profesor no hace estas clases magistrales, entonces no está enseñando. En realidad, el profesor lo que debería hacer es proponer actividades para los que son tecnológicos, para los que son visuales, para los que les gusta jugar y donde el concepto o lo que están aprendiendo se aplique, ¿no? Claro. Ahora, eso es invertir el aula. Un adulto hoy podría pensar, en mi época eso no existía. Claro, no, porque no había acceso a la información. Y eso es absolutamente disruptivo porque le quitas lo centrado, ¿no? Al profe. El otro día hablaba con unos amigos en Radio Oxígeno con Adolfo y el Chino y hablábamos de ese tema, ¿no? Que antes era... teníamos que ir a la biblioteca del barrio a sacar una copia de un libro que posiblemente no estuviese porque alguien más lo había tomado antes. Correcto. O sea, hay un montón de cosas que han cambiado. Hoy los niños tienen acceso, hoy los niños aprenden fuera y se capacitan dentro. O sea, potencian lo que saben. Vamos a la pausa, pero solo quiero dejarte con esta idea mental de los niños como audiencia.
Okay. Los niños como la parte importante de la pirámide en todo esto. Y dirás, ¿en dónde se ha hecho eso? ¿Quién ha sido tan loco? Bueno, hace casi 60 años RPP Noticias lo viene haciendo con ustedes. A ti te damos el poder y nosotros trabajamos para ti todos los días. Tú eres el centro de nuestro trabajo. Por ti hacemos el tipo de contenido que hacemos todos los días. ¿Por qué los docentes no pueden aprender a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros por tantos años? Y hacemos rating. ¡Pausa! Regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, la voz de todo el Perú. Y está conmigo Ángela Abey, especialista en educación y sistemas educativos de Santillana, con quien justamente conversamos esta mañana sobre los recursos tecnológicos que deberíamos implementar en los salones de clase. Pero básicamente esto, Ángela, es una excusa para una conversación en donde podemos aplicar desde Oracle hasta Lambda o ChatGPT y lo que sea, pero realmente quien estructura los contenidos es el docente y sobre él pesa la responsabilidad de enseñarle a un niño a construir ese mundo en función de estructurar contenidos. Entonces, ¿cómo empoderamos también a un docente para que hoy adapte lo que sabe para enseñarlo a niños que son generacionalmente distantes? Yo creo que la tecnología tiene esa virtud, ¿no? Puedes conseguir de todo. Tú mismo lo has dicho, lo más difícil a lo más complicado. Y una de los objetivos fundamentales al 2030 es las alianzas. Entonces, no tienen que hacerlo solo, que busquen a los que ya han trabajado en eso. Hay sistemas educativos, por ejemplo, ¿no? Los sistemas educativos funcionan como un sistema biológico. Sí. Elementos tradicionales, por ejemplo, el contenido, la plataforma, ¿no? Y cuando los integras con una buena preparación, pues se integra y le puedes dar, no la fórmula, porque nunca hay una fórmula para enseñar, ¿no? Pero sí le puedes dar un camino bastante armadito para que el docente pueda evitar cosas tradicionales y utilizar la tecnología para facilitar su vida. Hablando de cosas tradicionales, durante la última década se ha hablado mucho de cómo el docente tiene que estar atento a los cambios tecnológicos para que las asignaturas no sean copiar y pegar. Exacto. Hoy, 2023, para los que de repente no han tenido la oportunidad de leer newsgeek.com o seguir noticias de tecnología, hoy hay una tecnología disruptiva llamada inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiere decir esto? Es un algoritmo de inteligencia artificial que crea textos de la nada. Y yo, por ejemplo, estoy ahorita en una página llamada ChatGPT, un servicio llamado ChatGPT, y le digo, escribe una monografía de 800 palabras sobre Francisco Bolognesi. Y te la escribe. El docente me dejó de tarea eso, y en tiempo real esta tecnología comienza a redactar un artículo con sus propias palabras, tomando como fuente Internet. Y lo viene haciendo solito. Francisco Bolognesi Cervantes fue un valiente militar héroe nacional peruano que participó en la Guerra del Pacífico. Nació en Lima, Perú, el 4 de noviembre de 1816. Murió en la batalla de Arica el 7 de junio de 1880. Lo sigue escribiendo y te apuesto 1.500 soles que lo va a hacer 800 palabras como se lo pedí. Entonces, lo hace. Y hace informes, y hace business plans, hace todo lo que tú le pides. Sí, es increíble, es precioso. De hecho, Microsoft acaba de añadir la Bing. Este año vamos a ver cómo la búsqueda por Internet va a cambiar completamente. Pero entonces, con esto, ¿qué va a hacer el docente si finalmente un niño no solamente copia y pega un artículo que ya existe, sino puede crear un artículo que no existe e igual copiar y pegar para presentar? Sí, pero tienes que tener un grado de humanidad para interpretar y eso que te lo produce, darle lo que tú realmente necesitas, porque al final de cuentas seguirá escribiendo de manera sistemática y muy bien, pero ¿qué le aportas tú? ¿Cuál es el punto de vista que tú le aportarás, ¿no? Y el docente, me imagino que sabemos que hay universidades que esto lo consideran absoluto plagio y hay otras que son más flexibles. Las que son más flexibles son aquellas que dicen, ¿qué le aportó a eso que le produjo la máquina? Porque lo que va a ser valioso es eso, ¿no? Desde su punto de vista, el estudiante que utiliza la herramienta, ¿qué le está aportando? Y es eso, ¿no? La herramienta, enseñar a utilizar la herramienta, enseñarlos a lo que la máquina nunca va a poder aprender que nos hace humanos, ¿no? Sí, y resulta fascinante el hecho de que hay mucha gente que por esto tiene miedo de implementar la tecnología, cuando esto podría darnos una perspectiva de, en clase, ¿qué entendiste? Y cosas más sencillas, Jesús, del día a día.
Antes de la pandemia, los profesores de inglés, sabes que existe el libro de contenido y el libro de práctica, los practice books o activity books. Los profesores de inglés tenían que llevarse los 25 libritos de práctica o 35 o 45, porque había colegios donde había 45 estudiantes, para poder corregir lo que el estudiante estaba haciendo. ¿Tú crees que el profesor podía ver efectivamente la diferencia entre un alumno u otro? No, su corrección se hacía automática, tac, 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 bien, mal. La tecnología ha permitido es reemplazar ese libro de actividades a que la práctica se haga de manera digital. ¿El profesor tiene que corregir? No, el profesor lo que va a hacer es verificar a quién le está yendo bien, analiza la información y toma decisiones ya basado en estadística. Sí, claro. No pierde el tiempo, invierte mejor el tiempo, selecciona actividades en lugar de estar corrigiendo automáticamente. Y el niño gana práctica, porque un niño que escribía en un workbook lo escribía una vez, si acaso dos cuando el profesor le decía corrige y no necesariamente corrigía bien, el profesor tenía que estar encima. Por reto, por los juegos que hacen en línea, las tabletas, hacer clic como que es adictivo, entonces hacen varios intentos antes de dejar la práctica. Entonces, para mí es eso, ¿no? Cómo utilizas la herramienta, cómo la potencias y cómo le enseñas a ese docente para qué le va a mejorar la tecnología a la vida. Es evidente que hay un beneficio intrínseco en el uso de la tecnología, pero que lamentablemente muchos, en nuestra región, ¿no? En Latinoamérica, suele ser muy dispar en temas de accesibilidad. Sí. Y en temas de accesibilidad de infraestructura, en conectividad, pero también en tema neurodiverso. Hay chicos con TDAH que no están diagnosticados o que no han sido observados en los salones, con trastorno específico del lenguaje, autismo de alto funcionamiento. El espectro autista es muy amplio. Sí. Y a veces padres que no diagnostican a tiempo a sus chicos o no los observan o no los acompañan a terapia. En ese caso, por ejemplo, la implementación de recursos tecnológicos ayuda a los niños neurodiversos a enfrentar mejor la educación. Estamos en Santillana con un plan que precisamente estamos lanzando ahorita en marzo, que tiene que ver eso, con la inclusión en el aula de clase. Y estamos comenzando, ya teníamos algunas iniciativas, teníamos por ejemplo unas series de inglés que tenían en cuenta el aprendizaje de inglés con estudiantes disléxicos para Richmond Publishing. Y ahorita en Santillana lanzamos todo esto de inclusión. Otro tema que nos preocupa muchísimo es la accesibilidad, como lo decías tú, Jesús. Y, por ejemplo, tenemos un programa lindo que se llama Voy a Hacer, que nos ha permitido llegar a comunidades indígenas en el Perú, en San José de Chiriaco, es que se llama, ¿cierto? Y allí tenemos un proyecto con Fe y Alegría, donde hemos dado tecnología, contenidos y todo para que las niñas no tengan deserción y continúen sus estudios hasta finalizar secundaria. Lo hemos hecho de manera offline y cada día, pues, ese es el reto que tenemos, yo creo que los que estamos en esto, ¿no? Encontrar mejores maneras de romper la brecha digital y las brechas sociales también para que la educación tenga acceso. Es nuestro compromiso al 2030. Hay mucho, incluso por aprovechar en épocas en donde no hay internet en todos lados, el concepto de llevar data a un punto en donde el docente puede compartirla con sus estudiantes en una situación online, offline, presencial, y decir, llévate esto a tu casa. Hay provincias y comunidades que han puesto antenas intranet para que sea mucho más eficiente la entrega. Los aplicativos son una excelente solución. El aplicativo te descarga toda la información, el niño practica y cuando tiene el acceso al punto de red o al teléfono del papá, actualiza y le da la estadística al profesor. Eso ha sido... Pero los colegios a veces no lo entienden. Y seguimos con el temor de utilizar los dispositivos en la sala de clase. Creo que hace toda... Hay mucha distracción también. O sea, creo que el miedo pasa también por el tema de ¿cómo sé que está siguiendo mi clase y no va a abrir Roblox? Porque lo que utilizas en la sala de clase es interesante. O porque tu clase no está en Roblox. También. Sí, o porque no utilizas Facebook para hacer la clase, claro. Yo me acuerdo, hace muchos años había universidades aquí en el país que compraban lotes de Second Life. ¿Y dónde está esa gente ahora cuando pueden llevar Roblox, la educación a Roblox o a Decentraland o a The Sandbox o al metaverso de New Horizon de Meta? ¿Dónde están ahora esos innovadores que ahora no arriesgan? ¿Ahora qué era? Básicamente pantalla, era marketing, ¿no? Hay un montón de terreno no explorado en este tipo de comunidades digitales que se pueden aprovechar y las estamos pasando por alto. Clases por TikTok, hay un montón de cosas. Hay un montón y los docentes son muy creativos cuando se enamoran de la
de la tecnología. ¿Hay alguna actividad que Santillana está programando en beneficio de esto? Nosotros lo que estamos haciendo es, por ejemplo, con lo que leo digital, el niño lee y mejora su comprensión de lectora y no se da cuenta, porque cree que está coleccionando monedas para cambiar su avatar. Pero en realidad lo que está haciendo es leer y resolver preguntas de comprensión de lectura que le van a servir para mejorar sus niveles de comprensión lectora de PISA. Eso es bien bonito. Tenemos otro que se llama WeMath, que también en WeMath el niño recolecta monedas y cumple misiones para resolver problemas matemáticos y no se da cuenta. Entonces yo creo que va la creatividad, ¿no? Y bueno, ves por todos lados iniciativas bonitas. El reto es ayudar y yo creo que programas como el tuyo hacen eso, ¿no? Que se pierda el miedo y que se difunda, pues que hay muchas posibilidades para hacerlo. Solo una chance, y te lo digo como padre que está dispuesto a invertir en su hija. Si haces que esas monedas funcionen en Roblox, te lo compro. Conviértanlo en Robux y créeme que exponencialmente tu cartera de clientes va a crecer. Ángela Bella, especialista en educación y sistemas educativos de Santillana, estuvo aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Tenemos que hacer una pausa para